Voy a hablar ahora sobre las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, ya que a diferencia de lo que acabamos de ver, que son las complicaciones agudas, estas complicaciones se desarrollan a lo largo de años, ya, y generalmente se desprenden de la hiperglicemia crónica. Ya, esta hiperglicemia crónica va a producir enfermedad de pequeños vasos, que es lo que llamamos la microangiopatía diabética, y enfermedad de grandes vasos, que es lo que llamamos la macroangiopatía diabética. Lo único que hay que tener cuidado es que la macroangiopatía diabética tiene otro componente fisiopatológico que es la insulinotoxicidad producida por el hiperinsulinismo de la insulinoresistencia. Entonces, en estos pacientes, el control de la insulinoresistencia también tiene un efecto en el pronóstico de esa macroangiopatía, no solamente el control de la glicemia, a diferencia de la microangiopatía diabética que depende fundamentalmente de la glicemia y el control de la glicemia evita que yo genere una microangiopatía diabética. El control de la glicemia en un diabético tipo 2 o en un diabético tipo 1 tratado con insulina que hace insulinoresistencia puede no necesariamente depender solo del control de la glicemia, también del control de la insulinotoxicidad. En los pacientes que presentan complicaciones crónicas, el motor central de estas complicaciones es la hiperglicemia. Y esta hiperglicemia se traduce en un mecanismo de daño celular que es lo que llamamos glucotoxicidad. Finalmente, el exceso de glucosa en las células lo que va a producir es que se estimule la generación de ATP, la generación de intermediarios redox que son utilizados en la cadena transportadora de electrones, y está descrito que complejo 1 y complejo 3 de la cadena transportadora de electrones produce pequeñas cantidades de anión superóxido que cuando se estimula el proceso por un exceso de combustible, como en este caso es la glucosa, va a aumentar, y si sobrepasa los mecanismos antioxidantes de la célula, se va a traducir en estrés oxidativo. Este estrés oxidativo finalmente conduce a una playa de respuestas a nivel celular, como por ejemplo cambiar la producción de sustancias vasoactivas. Se ha visto que disminuye la producción de óxido nítrico, se ha visto que esto estimula la producción de angiotensina 2, de endotelina, por ejemplo. También cambia la expresión de factores de crecimiento, estimulando factores de crecimiento como el factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGF, el factor de crecimiento hepático, VEGF, factor de crecimiento fibroláctico, FGF, y distintos otros factores. También se ha visto que este estrés oxidativo inducido por hiperglicemia es capaz de estimular la producción de mediadores inflamatorios. Se ha visto que la hiperglicemia tiene la capacidad de estimular a NF-κB, estimulando la transcripción génica de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, entre otros. O sea, aumenta mediadores inflamatorios. Lo otro que se ha visto del efecto tóxico de la hiperglicemia mediante estrés oxidativo es que produce un efecto protrombótico y antifibrinolítico, favoreciendo los fenómenos de trombosis a nivel vascular. Y por último, modificación extracelular también, producto de modificaciones de las proteínas de la matriz extracelular. Todos estos efectos dependen finalmente de que la glicemia por distintos mecanismos va a generar estrés oxidativo, pero ojo que estos efectos también pueden generar estrés oxidativo. Por ejemplo, se ha podido observar que una de las vías tóxicas derivadas de la hiperglicemia, que es la activación de la proteína quinasa C, activa una enzima que se llama NADPH oxidasa, que produce anión superóxido en forma enzimática en las células. Lo mismo hace la angiotensina 2, ya estimular la producción de anión superóxido. O sea, el estrés oxidativo genera una complicación que genera más estrés oxidativo. Por eso ya se habla de que este estrés oxidativo se empieza a autogenerar a sí mismo. Y lo otro trascendente, que se ha visto que todas estas expresiones derivadas de la hiperglicemia también pueden ser derivadas del exceso de ácidos grasos libres. Ya a la par, como se está generando hiperglicemia, se está generando exceso de ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres potencian el daño por hiperglicemia. Por eso actualmente el término glucotoxicidad se ha ampliado al término glucolipotoxicidad, o sea, la toxicidad que genera la hiperglicemia y el exceso de ácidos grasos libres que están actuando, potenciando sus efectos de cada uno de ellos. El daño molecular por hiperglicemia clásicamente se ha asociado a 4 mecanismos de generación. Ya acá tenemos que, como les comenté anteriormente, el exceso de glucosa, el exceso de ácidos grasos libres va a estimular que la mitocondria genere factores
especies reactivas de oxígeno, como anhídrido superóxido, como peróxido de hidrógeno, y estas especies reactivas del oxígeno, si superan los mecanismos antioxidantes de la célula, van a inhibir esta enzima, que es parte de la vía glicolítica, que es la GAD-PH, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Lo que se ha visto al inhibir la GAD-PH es que se van a frenar el metabolismo de los intermediarios por encima de esta enzima, o sea, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y glucosa. Y esta acumulación de estos mediadores de la vía glicolítica lleva a que se activen distintas vías de generación de daño. Acá tenemos la vía del poliol, ¿ya?, que depende de la activación de la aldosa reductasa. Cuando aumenta la concentración de glucosa intracelular, empieza a ser sustrato de la aldosa reductasa, que utiliza NADPH, generando NADP, y transforma glucosa en sorbitol. El sorbitol tiene un efecto osmótico intracelular que ya es, digamos, patológico, porque al aumentar la osmolalidad intracelular disminuye la producción de otros osmoles intracelulares que son necesarios para la fisiología de la célula, como por ejemplo el mioinositol, que regula la actividad de la sodio-potasio TPasa. Entonces, la acumulación de sorbitol va a tener un efecto negativo que va a evitar que se produzca este regulador. Y lo otro es que el consumo de NADPH tiene otro efecto nefasto, que es inhibir disminuye la regeneración del glutatión. La glutatión reductasa, para regenerar glutatión reducido, tiene que utilizar NADPH. Por lo tanto, como acá esta vía está utilizando NADPH intracelular, lo está consumiendo, y como efecto secundario no se va a poder regenerar el glutatión y se va a generar estrés oxidativo intracelular. La otra vía, que probablemente es una de las más descritas, la que más daños ha asociado, es la vía de las especies de glicosilación avanzada. ¿Ya? Y la glucosa es un agente muy reactivo que reacciona normalmente con las bases, con la base nitrogenada, perdón, con los grupos nitrogenados de las proteínas, por ejemplo, y genera lo que se llaman bases de Shift. ¿Ya? Y esas bases de Shift van alterándose, digamos, desde el punto de vista químico, van alterando las proteínas, generando unos productos de glicosilación temprana que se llaman productos de Amadori. Los productos de Amadori son modificaciones, productos de glicosilación no enzimática de proteínas, pero son modificaciones químicamente que no cambian tanto las características de las proteínas, por lo tanto generalmente se mantienen funcionales cuando son todavía productos de Amadori. Un ejemplo de producto Amadori, el más frecuente, es la hemoglobina glicosilada, que es una hemoglobina que sigue transportando oxígeno sin alterar su función. El problema es que tanto la glucosa 6-fosfato como los productos de Amadori producen dicarbonilos reactivos, ¿ya? Y estas sustancias digamos que son químicamente muy reactivas con las proteínas, sí modifican de forma más severa la estructura proteica y generan lo que se llaman productos de glicosilación avanzada. El problema de un producto de glicosilación avanzada, a diferencia de un producto de glicosilación temprana, como son los Amadori, es que se altera la función de la proteína. Entonces pierden funcionalidad las proteínas producto de este fenómeno. Y lo otro es que son reconocidos como patrones moleculares asociados a daño. Por lo tanto, activan vías de activación de la inflamación. Eso es lo que generan los productos de glicosilación avanzada. Lo otro es la vía de la glucosamina, que es la vía de glicosilación enzimática. Normalmente nosotros tenemos una enzima que se llama glucosamina fructosa acetiltransferasa, que cuando se encuentra con altos niveles de fructosa 6-fosfato se estimula a producir glucosamina 6-fosfato, que modifica, que glicosila una serie de proteínas, entre ellas factores de transcripción, que pueden generar cambios en el comportamiento de las vías intracelulares. Entre ellas, la vía de la glucosamina genera alteraciones de la vía metabólica de la insulina, o sea, genera insulinoresistencia, la vía de la glucosamina, entre otros efectos. Y también tenemos la vía de la PKC, dado que el gliceraldehído 3-fosfato que se acumula se puede transformar en dihidroxiacetona fosfato, y este dihidroxiacetona fosfato genera diacilglicerol. Y el diacilglicerol
es un activador de una serie de proteínas quinasa de tipo C, ya de la proteína quinasa C. PKC tiene una playa de efectos intracelulares. Por ejemplo, inhibe la producción de óxido nítrico, por ejemplo, estimula la producción de angiotensina 2 y, como les decía anteriormente, estimula la producción profesional enzimática de estrés oxidativo mediante la enzima NADPH oxidasa. Entonces ahí tenemos otro efecto intracelular derivado de la hiperglicemia. En general, el daño celular en los distintos tejidos no depende de una de estas vías, depende de todas al mismo tiempo. O sea, todas están actuando generando daño. Ahora, se ha visto que el daño extracelular generalmente depende de la vía de la glicosilación no enzimática de generación de productos de glicosilación avanzada. Como les comenté, el mejor ejemplo de un producto Amadori, un producto de glicosilación temprana, es la hemoglobina glicosilada, que es un marcador de hiperglicemia crónica, que nos ayuda a identificar la hiperglicemia crónica. Y acá se ha visto que un cierto porcentaje de hemoglobina glicosilada va asociada a un cierto porcentaje de glicemia promedio en los últimos 3 a 4 meses, que se refiere a la sobrevida de los glóbulos rojos, que viven 120 días, por lo tanto, durante estos 120 días han glicosilado la hemoglobina, viendo el promedio de glucosa que se ha producido en esos pacientes, el promedio de glicemia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que la glicemia para considerar el diagnóstico de diabetes mellitus, la hemoglobina glicosilada que se considera diagnóstico es sobre 6.5, ya que si lo miran en la tabla, 6 implica 126 miligramos por decilitro y 7, 154. Por lo tanto, una hemoglobina glicosilada sobre 6.5 es aproximadamente hablar que el paciente tiene en promedio glicemia sobre 140 miligramos por decilitro. Por otro lado, generalmente la indicación de insulina en los pacientes implica mantener hemoglobinas glicosiladas sobre 8.5, eso quiere decir glicemia sobre 200 en promedio en el plasma, que ya generan daño celular bastante trascendente, por lo tanto implican un tratamiento mucho más agresivo. Sin embargo, la mayor utilización de la hemoglobina glicosilada es para evaluar la respuesta a tratamiento con fármacos antihiperglicémicos o insulina, y de acuerdo a esto la meta de tratamiento de los pacientes es mantener una hemoglobina glicosilada entre 6.5 y 7, o sea que por lo menos tengan una hemoglobina glicosilada menor de 150 miligramos por decilitro, que está asociado a menos aparición de complicaciones. ¿Ya? Sobre 180, sobre 150 en general se ha visto que aparecen más complicaciones, por eso se le pide que tengan esa meta. ¿Por qué no menos de 6.5? Porque hay estudios, digamos, multicéntricos que demostraron que que hacer un tratamiento intensivo con insulina para bajar la glicemia a hemoglobina glicosilada menor de 6.5 aumenta el riesgo de hipoglicemia y aumenta la mortalidad. Es por eso que la meta actualmente entre 6.5 y 7, no menos de 6.5 y no más de 7, porque ambos tipos de valores aumentan la mortalidad de los pacientes. Voy a hablar de la microangiopatía diabética. Una de las principales manifestaciones es la nefropatía diabética, que es la principal causa de enfermedad renal crónica en menores de 50 años. Generalmente es una complicación que aparece más en diabéticos tipo 1 versus diabéticos tipo 2, pero ojo que los diabéticos tipo 2 son más en número, así que finalmente la mayor parte de la nefropatía diabética que vemos es en pacientes diabéticos tipo 2. 35-40% de los diabéticos tipo 1 versus 15-20% a los 20 años de haberse presentado la enfermedad. Está claramente potenciada por hipertensión arterial, o sea, una nefropatía diabética evoluciona peor en un paciente que, además de diabético, sea hipertenso. Y esta nefropatía está asociada a ciertas características típicas derivadas de la diabetes, que es lo que llamamos la corpusculopatía diabética, que implica alteraciones hemodinámicas del glomérulo. Lo primero que se ve en estos pacientes es que hiperfiltran, hacen una fase de hiperfiltración. La verdad es que esto se ha demostrado solo en diabéticos tipo 1, ya una fase de hiperfiltración inicial con velocidad de filtración glomerular de 120, 130, 140 ml minuto, y secundariamente empieza a aparecer ya daño desde el punto de vista digamos, desde el punto de vista histológico, que implica la aparición de glomeruloesclerosis. Esta glomeruloesclerosis puede ser difusa
O clásicamente lo que se había descrito, pero que ahora se sabe que no es exclusivo, es nodular. Aparecían nódulos de glomerulosclerosis, que no es nada más que la acumulación de proteína en el espacio subendotelial. ¿Ya? Esa glomerulosclerosis nodular se llama nódulos de Kilmister-Wilson. ¿Ya? Que era una de las manifestaciones más patognomónicas de nefropatía diabética. Actualmente se sabe que que puede aparecer otra forma de glomerulosclerosis también. Y finalmente la alteración de la permeabilidad de las proteínas con aparición de proteinuria. El primer hallazgo de daño, digamos, que aparece clínicamente, que se puede detectar clínicamente, no estoy hablando con histología, sino que con clínica, es la aparición de microalbuminuria, que implica la primera manifestación de proteinuria que aparece en un paciente que está cursando con nefropatía diabética. La hiperfiltración en la nefropatía diabética tiene una fisiopatología que se basa en una vasodilatación de la arteriola aferente, esto inducido por hormonas contrarregulatorias, por hormona de crecimiento, IGF-1, glucagón, y también por activación de atropeptinas como ANP y BNP. ¿Ya? Esta vasodilatación va a producir un aumento de la presión intraglomerular que va a favorecer la hiperfiltración. Lo otro que se está produciendo es que producto de la hiperglicemia aumenta la producción de angiotensina 2. La angiotensina 2 es producida directamente como un producto de la hiperglicemia, digamos, es un estímulo inducido por hiperglicemia a la producción de angiotensina 2 en estos pacientes. Y la angiotensina 2 va a producir vasoconstricción eferente del glomérulo y eso va a empeorar aún más la presión intraglomerular, favoreciendo que haya hiperfiltración. Ahora, esta hiperfiltración no genera necesariamente poliuria porque es compensada con un aumento de la absorción de agua y sodio en el túbulo proximal, producto de la sobreexpresión de este transportador que es SGLT2, que lo que está haciendo es que está reabsorbiendo más sodio y agua, pero también está reabsorbiendo más glucosa. Este transportador es estimulado por glucagón y por hormona de crecimiento e IGF-1. Por lo tanto, se está favoreciendo que haya más filtración, pero esa hiperfiltración está siendo compensada con mayor reabsorción tubular, lo que lleva a que no haya pérdida de agua y sodio, pero sí haya reabsorción de glucosa, que es un mecanismo que aumenta el umbral renal de glucosa y empeora la glicemia de los pacientes. Es por eso que se han diseñado fármacos que inhiben el SGLT2, que son las floricinas. ¿Ya? Acá tenemos un detalle de la glomerulopatía de la nefropatía diabética. Tenemos, por ejemplo, hay expansión del mesangio y pérdida de los capilares por oclusión. Lo que se ha visto que las células mesangiales tienen alterado el ciclo celular, producto de los mecanismos moleculares de hiperglicemia, y esto lleva a que se expandan y ocupen el lugares de los capilares, por lo tanto empiezan a perder capilares los glomérulos producto de la expansión mesangial. Lo otro que hay es engrosamiento y alteración de la continuidad de la membrana basal. La membrana basal es extracelular y se ve modificada por productos de glicosilación avanzada. La glomerulosclerosis que se da por un aumento de la permeabilidad de los capilares a proteínas plasmáticas. Ya acumulación de proteína en el espacio subendotelial, o sea, donde está el endotelio, por encima de la membrana basal, ahí se acumulan las proteínas, producto del aumento de la permeabilidad capilar, que también es inducida por daño por hiperglicemia, y como les decía yo, si es nodular, se llaman nódulos de Kilmister-Wilson. Y se ha visto también que aumenta la secreción de matriz extracelular, alterando también las características de la membrana basal. Esta alteración de la membrana basal es bien interesante porque es la que finalmente permite que las proteínas pasen del espacio subendotelial ya al espacio subepitelial, o sea, que pasen ya hacia la zona de la membrana visceral de la cápsula de Bowman. Y acá se encuentran con que los podocitos también están disfuncionales producto de la hiperglicemia, por un lado, y lo otro que se ha visto que la pérdida de la vía mitogénica en el podocito se transforma en un mecanismo de muerte. La insulinopenia traduce una muerte de podocitos. O sea, acá hay dos cosas. Una es la hiperglicemia, que produce disfunción de los podocitos y eventualmente su muerte, pero además la falta de insulina también produce pérdida de podocitos. ¿Ya? Se ha visto que la vía PI3 quinasa AKT es una vía de sobrevivencia necesaria para la
para los podocitos de la membrana visceral de la cápsula de Bowman. Entonces, la disfunción de los podocitos lleva a que se altere la producción de glicosaminoglicanos en la superficie, lo que genera la pérdida de la selectividad por carga, que es lo que se expresa con la filtración de albúmina. Inicialmente, esa microalbuminuria que va a ser un marcador de que ya existe una alteración del diafragma de filtración. La consecuencia es que se produce proteinuria, y la proteinuria por daño renal va a producir compromiso túbulo intersticial. Se ha visto que la proteinuria genera aumento del tráfico de proteína en el túbulo proximal y eso genera daño tubular y finalmente la aparición de enfermedad renal crónica. Como les comenté recién, la hiperglicemia tiene la capacidad de generar angiotensina 2. Esto está ocurriendo en los nefrones, producto del aumento de la expresión de la renina, un aumento de la expresión de angiotensinógeno a nivel local y aumento de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina intrarrenal. Estos tres mecanismos van a llevar a un aumento de producción local de angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a producir efectos glomerulares, aumenta la vasoconstricción de la arteriola eferente produciendo hipertensión intraglomerular y a nivel túbulo intersticial va a estimular la activación del NF-κB, que es el factor de transcripción maestro de la respuesta inflamatoria. Entre otros efectos va a tener la estimulación de inflamación túbulo intersticial y la producción de fibrosis mediante el aumento de síntesis de TGF-beta y CTGF, que son dos factores de fibrosis túbulo intersticial, y también va a estimular la inflamación producto de que estimula la NADPH oxidasa. Este es un blanco de la angiotensina 2 a nivel tisular, a nivel celular, que aumenta la producción de anión superóxido y finalmente generación de estrés oxidativo y eso genera inflamación. Entonces se ha visto que la angiotensina 2 interviene con los dos procesos de daño renal: el daño glomerular por hipertensión intraglomerular y el daño túbulo intersticial por activación de inflamación y fibrosis túbulo intersticial. La consecuencia es que progresa el daño renal asociado a hiperglicemia. Estos mecanismos que se dilucidaron dependientes de angiotensina 2 son la base de la utilización de inhibidores de enzima convertidora y de bloqueadores del receptor de angiotensina 2 en nefropatía diabética y se ha visto que disminuyen la progresión de la nefropatía diabética y también de la retinopatía diabética. Entonces, la primera etapa de clínica, digamos, de la nefropatía diabética, ojo que a nivel funcional y a nivel histológico hay daños que se pueden detectar antes, pero la primera manifestación clínica de nefropatía diabética es el hallazgo de microalbuminuria, que implica albuminuria por debajo de los rangos obtenidos por la prueba habitual, que era el dipstick, o sea, una albuminuria entre 30 a 300 miligramos de albúmina por 24 horas. Es un factor de progresión a macroalbuminuria en enfermedad renal crónica, implica un menor compromiso del diafragma de filtración que la macroalbuminuria, o sea, los nefrones todavía no están tan dañados y eso nos permite revertir en gran parte el daño renal que está produciendo la hiperglicemia y es un importante predictor de retinopatía de fase no proliferativa. O sea, cuando yo encuentro microalbuminuria en un paciente, debo pensar que el paciente está haciendo también una retinopatía diabética. Y implica el requerimiento de uso de YECA, ARA2 o alisquiren, ya que es un inhibidor de la renina. O sea, esto es lo que fundamenta que se utilicen YECA, ARA2, alisquiren para evitar la progresión de la nefropatía diabética, obviamente en conjunto con el tratamiento de la hiperglicemia. La retinopatía diabética es la principal causa de pérdida de visión en menores de 60 años. Ya también es una complicación de microangiopatía diabética que se da más frecuentemente en diabéticos tipo 1, 95% versus 60% en diabéticos tipo 2 a los 20 años de evolución. Y también está potenciada por hipertensión y en este caso también por la hiperlipidemia que presentan los pacientes diabéticos por los mecanismos fisiopatológicos que ya hemos discutido anteriormente. Posee dos formas evolutivas: una fase de retinopatía diabética no proliferativa y una fase de retinopatía diabética proliferativa que hasta ahora solo se ha demostrado en diabéticos tipo 1. La fisiopatología de la retinopatía diabética consiste en la presencia de hiperglicemia crónica sobre los vasos retinianos. Y acá se ha visto que se afectan dos procesos. Uno es el aumento de permeabilidad vascular y el otro es la aparición de disfunción endotelial. Lo primero que se ve es que se empiezan a morir los pericitos. Ya los pericitos son como
homólogos o equivalentes a los podocitos del riñón. Ya son células que sostienen a los vasos, a los capilares de la retina, sostienen el antrofismo y sostienen y evitan la deformación de los capilares. Entonces, la muerte de estos pericitos implica aparición de aneurismas que aparecen en los vasos sanguíneos de la retina. Lo primero que uno ve como manifestación de retinopatía diabética no proliferativa es la aparición de microaneurismas. Y eso es porque se están muriendo los pericitos, y esta muerte de los pericitos lleva a que se deforme la pared, pero además se están produciendo ya cambios de vasomotores de las capilares que llevan a que haya isquemia retiniana. Eso es lo que se llama la isquemia retiniana de la fase del pericito, que es la primera fase de la retinopatía diabética no proliferativa. Cuando ya se va instalando más daño, aparece la fase de disfunción del endotelio o fase del endotelio, en el cual ya la permeabilidad vascular empieza a ser cada vez mayor. Ya aparecen los exudados serios, que son filtrados de triglicéridos, digamos, en realidad de lipoproteína del plasma, que se ven como manchas amarillentas en el fondo de ojo. Esos son los exudados serios que están marcando ya que existe una fase del endotelio. Ahora, la fase del endotelio ya es una fase avanzada de isquemia retiniana, y ahí ya lo que marca ya la fase preproliferativa en un paciente que ya avisa que va a ser la fase proliferativa es la aparición de exudados algodonosos. Los exudados algodonosos no son nada más que zonas de retina que están isquémicas, ya que se ven como zonas de retina que en vez de verse ese color amarillento habitual se ven más pálidas. ¿Ya? Esos son los exudados serios. Entonces la primera manifestación son los microaneurismas. También aparecen digamos, las pequeñas, los microhemorragias cuando se rompen los microaneurismas. Esos son de la fase del pericito. Ya la aparición de exudados serios o de exudados algodonosos, sobre todo los de exudados algodonosos, implican ya una fase avanzada de isquemia derivada de la disfunción endotelial y que es ya fase preproliferativa. Lo que se ha visto es que cuando se instala la isquemia, tanto de fase del pericito como fase del endotelio, la retina empieza a producir factores de crecimiento vascular como VEGF. Y este VEGF estimula la proliferación vascular, se generan nuevos vasos retinianos que crecen hacia anterior al humor vítreo, eventualmente produciendo hemorragia vítrea, pero peor aún, produciendo una atracción de la retina hacia el humor vítreo, producto de que se generan estos vasos. Son vasos de mala calidad que se fibrosan normalmente, entonces la fibrosis genera atracción de la retina y eventualmente desprendimiento de retina. Ya estos dos efectos, la proliferación vascular y las complicaciones como son la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina, son ya clásicas de la fase de retinopatía diabética proliferativa, que aparece, como les decía yo anteriormente, solamente en diabetes tipo 1. Ahora, los diabéticos tipo 2 que hacen solamente retinopatía no proliferativa también pueden hacer pérdida de visión, dado que la isquemia retiniana, cuando se localiza en la mácula, puede producir edema macular, que no es otra cosa que la presencia de un exudado algodonoso en la mácula, y eso lleva a pérdida de visión. O sea, la pérdida de visión no solamente se genera por proliferación vascular, sino que también en la fase no proliferativa el paciente puede hacer pérdida de visión. Ahora, la fase proliferativa, los mecanismos de pérdida de visión son, digamos, de pérdida de visión de origen retiniano, son la hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina. Una cosa muy importante, se ha visto que los pacientes diabéticos que estén en fase de endotelio, o sea que ya tengan exudados algodonosos, ya debería uno controlar el tratamiento con insulina, no exagerar en los tratamientos con insulina, puesto que se ha visto que la insulina es un factor de crecimiento de proliferación vascular y la retinopatía se produce mayor riesgo de avance de retinopatía no proliferativa a proliferativa producto de la utilización de insulina. En esa fase no conviene aumentar las dosis de insulina, convendría mucho más utilizar fármacos, digamos, para aumentar la insulinosensibilidad o cuidar mucho más la dieta de los pacientes, porque se ha visto que la utilización de insulina en esta fase lleva a mayor progresión de fase no proliferativa a proliferativa. Ojo que eso no implica que el paciente no pueda utilizar insulina, pero sí uno debería tratar de evitar el aumento o utilizar la menos insulina disponible, la menos insulina posible.
Sin embargo, la retinopatía diabética no es la única manifestación de daño oftálmico asociado a diabetes. Lo que llamamos oftalmopatía diabética incluye también otras alteraciones, como por ejemplo la catarata diabética, que se produce por cambios en la difracción del cristalino producto de cambios de la osmolaridad, digamos, del cristalino, por ejemplo, por acumulación de sorbitol, que aumenta el contenido de agua, pero también se ha visto que en forma más avanzada se expresa como modificación de las proteínas del cristalino por especie de glicosilación avanzada. Esto lleva a que se denaturalicen estas proteínas y se produzca la catarata. Esa catarata finalmente requiere tratamiento quirúrgico. Y lo otro es el glaucoma neovascular, que es una complicación que aparece en pacientes que están cursando también con retinopatía proliferativa, que implica la obstrucción del ángulo iridocorneal por el crecimiento neovascular que bloquea el drenaje del humor acuoso. Acuérdense que el ángulo iridocorneal es un aparato que drena normalmente el humor, el humor acuoso, digamos, permitiendo mantener la presión normal de la cámara anterior del ojo. Cuando se produce proliferación vascular en la retina, estos factores de proliferación como VEGF, como FGF, HGF, también pueden migrar a través del humor vítreo hacia adelante y pueden también hacer crecer vasos sanguíneos en el iris, digamos. Y esta puede bloquear el drenaje del humor acuoso y va a producir glaucoma neovascular, ¿ya? Que finalmente va a traducirse también en pérdida de visión, sobre todo periférica. Entonces, las principales causas de amaurosis, de pérdida de visión en diabetes mellitus, van a ser el edema macular, en el caso de una retinopatía no proliferativa, por ejemplo en un diabético tipo 2, hemorragia macular, que también puede ser consecuencia de edema macular, hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina, la catarata diabética y glaucoma neovascular. Ojo que la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina y el glaucoma neovascular aparecen solamente en pacientes con retinopatía proliferativa, que serían generalmente, o casi todo, el 100% de los casos, diabéticos tipo 1. La catarata diabética puede aparecer en diabéticos tipo 1, tipo 2 y también puede ser causa de pérdida de visión. Edema macular es la principal causa de pérdida de visión en pacientes con retinopatía no proliferativa y el desprendimiento agudo de retina es la principal causa de pérdida de visión en pacientes con retinopatía proliferativa. La neuropatía diabética es una tercera manifestación de microangiopatía diabética. Corresponde a un grupo de enfermedades que compromete el sistema nervioso periférico asociados con hiperglicemia crónica. Y ojo que hasta un 60% de los casos de diabéticos tipo 1 y tipo 2 hacen neuropatía diabética. O sea, es la complicación microvascular más frecuente y además la más temprana porque aparece antes de los 10 años, a diferencia de las otras que aparecían en número importante en más tiempo. Tienen tres formas clínicas: la polineuropatía sensoriomotora distal, ¿ya?, la neuropatía autonómica y la mononeuropatía aislada o múltiple. La fisiopatología de la neuropatía parte también de una hiperglicemia crónica que va a producir una microangiopatía de los vasa nervorum, pero esto no va a ser el único sustrato. Acá no solamente la microangiopatía lo que dirige el trastorno, sino que también hay daño a nivel directamente del nervio, o sea, daño de la célula de la neurona por disfunción axonal y también daño de la glía por disfunción glial, ¿ya? Lo que se ha visto acá a nivel de la disfunción axonal es que se afecta el funcionamiento de la sodio potasio ATPasa. Les comenté yo que la acumulación de sorbitol se ha podido asociar a pérdida de la producción de mioinositol. El mioinositol es un regulador de la sodio potasio ATPasa. Y esta pérdida de regulación lleva a que se afecte el potencial de membrana y se afecte el funcionamiento del axón. Y lo otro es la modificación por distintos mecanismos derivados de hiperglicemia de la estructura del axón. Se produce pérdida de la mantención, del sostén de la mantención del axón y también porque hay menos producción de factores neurotróficos ya asociados a hiperglicemia como NGF o BDNF. Por otro lado, la disfunción glial se produce también por modificación de las proteínas que generan la fijación de la glía al axón. Ya les recuerdo que la transmisión saltatoria del axón se hace a partir de las zonas donde se acumulan los canales de sodio dependiente de voltaje, que son los nodos de Ranvier. La disfunción de la glía hace que se pierda el sostén de la vaina de mielina
la vaina de mielina disfunciona, no se puede adherir bien al axón, y eso hace que los canales de sodio se dispersen fuera de los nodos de Ranvier y se pierde la transmisión saltatoria. Eso es una importante disfunción a nivel de la fisiología axonal. Entonces se produce desmielinización, degeneración axonal y la aparición de neuropatía diabética. Sin embargo, una de las manifestaciones más importantes de neuropatía autonómica es, más que la polineuropatía sensorimotora distal, es la neuropatía autonómica, cuya incidencia ni siquiera está muy clara, porque detectarla clínicamente a veces es difícil, se detecta solamente cuando ya está avanzada. Aparecen distintas manifestaciones de neuropatía autonómica, como la aparición de taquicardia en reposo, ¿ya? Hipotensión ortostática, la aparición de gastroparesia diabética, que lleva secundariamente se expresa generalmente como aparición de gastritis crónica, úlcera o reflujo gastroesofágico, la constipación crónica, que es una complicación clásica de los diabéticos que hacen, digamos, disfunción motora del sistema nervioso del aparato digestivo, que lleva a constipación, incontinencia urinaria y eventualmente disfunción eréctil asociada a diabetes, y disfunción de la glándula sudorípara. Ya se ha visto que disfuncionan la glándula sudorípara produciendo hipersudoración en la parte alta del cuerpo y hiposudoración en la parte baja, lo que favorece la resequedad de la piel, de las piernas, por ejemplo, y de los pies de los diabéticos, que favorece, entre otras cosas, la aparición de pie diabético. ¿Ya? La neuropatía autonómica también produce alteraciones en el tono vascular de las extremidades, lo que también favorece la aparición de pie diabético. Y finalmente vamos a hablar de macroangiopatía diabética. Es la complicación asociada a enfermedades de medianos y grandes vasos. Corresponde a una ateromatosis acelerada, masiva y de más mal pronóstico que la ateromatosis no asociada a pacientes, asociada a pacientes no diabéticos. Es, ojo, el gran determinante de la mortalidad por diabetes mellitus. El 80% de los pacientes diabéticos se mueren de infarto agudo del miocardio. Y los síndromes clínicos asociados a macroangiopatía diabética son la enfermedad coronaria, la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad arterial oclusiva. Esta enfermedad arterial oclusiva se produce por ateromatosis de arterias de las extremidades inferiores, ¿ya? Y esto generalmente también está asociado a la hipoperfusión distal de los pacientes diabéticos, que también favorece la aparición de pie diabético. Como les decía, acá la conclusión es que la hiperglicemia y la insulinoresistencia participan en conjunto, favoreciendo factores de aterogénesis y factores de ruptura de placa. Y esto también potenciado por otros factores de riesgo, como la hipercolesterolemia, que es un fenómeno independiente de la fisiopatología de la diabetes, estados proinflamatorios, estados de hipercoagulabilidad, que también pueden ser independientes, pero que también pueden ser secundarios a la aparición a la fisiopatología de la diabetes mellitus, por cuanto son aumentados tanto por la hiperglicemia como por el estado de insulinotoxicidad derivado de la insulinoresistencia. Les recuerdo que un insulino resistente no diabético posee aumentado su riesgo cardiovascular. Esto está dado por los efectos derivados de la insulinotoxicidad, producto de la vía mitogénica de la insulina, y también por la activación de receptores distintos como el receptor de IGF-1. Estas alteraciones se expresan mediante lo que conocemos como síndrome metabólico, ¿ya? Intolerancia a la glucosa, obesidad androide, hipertrigliceridemia con colesterol HDL bajo, hipertensión arterial, inflamación de bajo grado con aumento de la PCR ultrasensible y la hipercoagulabilidad y la difibrinólisis con aumento del fibrinógeno, factor tisular y PAI-1. Todas estas manifestaciones están evidenciando lo que llamamos síndrome metabólico o síndrome de insulinoresistencia, que dependen del efecto tóxico de la insulina producto de la activación de la vía mitogénica, insisto, y de los receptores de IGF-1. ¿Por qué se produce esta ateromatosis acelerada, masiva y de mal pronóstico? Un factor es la aterogénesis acelerada. Se ha visto que los pacientes diabéticos, producto tanto de la hiperglicemia como de la insulinoresistencia, hacen disfunción endotelial. La insulinoresistencia, les recuerdo que hace perder está asociada a la pérdida de la vía metabólica de la insulina, y la vía metabólica estimula la oxigenoglicosinasa. Entonces, la pérdida de la vía metabólica está asociada a pérdida también de la función
de la producción de óxido nítrico producto por este mecanismo. Y la hiperglicemia, al generar estrés oxidativo vascular, genera disfunción de la óxido nítrico sintasa endotelial producto del estrés oxidativo, que produce desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa y hace que no se produzca óxido nítrico, sino que se produce anión superóxido. El otro factor es la dislipidemia diabética, que implica la generación de una hipertrigliceridemia asociada a colesterol HDL bajo. Ya esta dislipidemia, que lo voy a explicar inmediatamente después, lleva a la generación de unas LDL de fenotipo B, que son LDL pequeñas y densas cargadas de triglicéridos que tienen una mayor proclividad a pasar hacia el espacio subendotelial y ser el punto de partida para la generación de la placa de ateroma. Y lo otro es la generación de esta LDL que es única de la diabetes, que es la LDL glicooxidada. ¿Ya? Dice glicosilada, pero en realidad es glicooxidada porque aumenta la probabilidad de oxidación de las apoproteínas de esa LDL y la activación de macrófago. ¿Por qué? Porque la LDL glicooxidada vamos a ver que se une a receptores distintos a la LDL habitual en el macrófago. También porque estos pacientes hacen mayor riesgo de accidente de placa. ¿Por qué? Porque tienen un estado proinflamatorio y procoagulante derivado de la insulinoresistencia y la hiperglicemia. Ya este estado proinflamatorio que está asociado, por ejemplo, a cambios en la expresión de factor del NF-κB derivado del daño por hiperglicemia. Conversamos delante que la PKC tiene la capacidad de estimular al NF-κB. También la insulinoresistencia también favorece la generación de inflamación a nivel del macrófago, favorece la maduración a fenotipo M1, que es un macrófago que produce mediadores inflamatorios. Y el estado procoagulante a nivel plasmático, ¿ya? A nivel plasmático se ha visto que tanto hiperglicemia como el exceso de insulina, la insulinotoxicidad, llevan a que el hígado produzca más concentración de fibrinógeno, más concentración de factor tisular y de PAI-1, ya del inhibidor del activador del plasminógeno, favoreciendo una difibrinolisis que también finalmente se traduce en un estado procoagulante. Lo mismo hace también el tejido adiposo y el endotelio, que también producen más factor tisular. O sea, hay un factor plasmático que aumenta el riesgo de trombosis. Y lo otro es que al haber mayor contenido de LDL en las placas, estas placas son más inestables y más proclives a romperse, a fisurarse o a romperse. Y finalmente los determinantes clínicos, que están derivados de la neuropatía diabética. ¿Ya? Fundamentalmente lo que se refiere a la presencia de infarto agudo del miocardio sin dolor. Los pacientes no refieren la angina clásica de un infarto agudo del miocardio. Muchas veces se presentan solo con equivalentes anginosos como la disnea, como la sensación de muerte por la activación del sistema nervioso simpático, y por lo tanto se retrasa su identificación clínica, y eso puede obviamente implicar en el pronóstico del paciente. Si no se le detecta el infarto a tiempo, puede progresar más y generar más daño, eventualmente la muerte. Y lo otro es que se ha visto que la disfunción autonómica, la neuropatía diabética, también está asociada a menos activación del sistema nervioso simpático en respuesta a la caída del volumen expulsivo producto del infarto agudo del miocardio. Ya el infarto agudo del miocardio produce caída de contractilidad miocárdica, caída del volumen expulsivo, y eso debería ser compensado con el sistema nervioso simpático, que en este caso está disfuncional por la neuropatía diabética, lo que hace que la mantención de la fracción de eyección postinfarto sea menor. Y los pacientes hacen más shock cardiogénico asociado a un infarto en el diabético. A nivel acá fino de la fisiopatología de la ateromatosis, tenemos cambios a nivel del comportamiento de la célula endotelial, disfunción endotelial, disminución de la producción de óxido nítrico y de prostaglandina I2, aumento de la producción de PAI y de factor tisular. Todo eso favorece tanto la generación de la placa ateroma, porque la disminución de la producción de óxido nítrico va a producir que haya más disfunción endotelial, que favorece el paso de las LDL hacia el espacio subendotelial. Cambios en el comportamiento de la musculatura lisa, con fenotipo miofibroblástico favorecido por la vía mitogénica de la insulina y también por modificaciones derivadas de la hiperglicemia, vasoconstricción y engrosamiento vascular. Por otro lado, la aparición de LDL glicooxidado, la aparición de LDL de fenotipo B. Ojo que no quiere decir que puede ser uno u otro, o sea, un LDL fenotipo B es una LDL más pequeña, más densa, que se pasa más hacia el subendotelio y que se puede
glicosilar y oxidar. Ojo, o sea, una LDL fenotipo B perfectamente puede ser un LDL glicoxidado. Ojo con eso. Y cambios a nivel del comportamiento del macrófago con la adquisición de fenotipo M1, aumento de la producción de mediador inflamatorio y aumentan la expresión de estos receptores Scavenger CD14. Y estos son los factores que finalmente determinan el aumento del riesgo de ateromatosis. Acá, como les explico, cuando se produce un estado de insulinoresistencia o diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina que también generan insulinotoxicidad, se va a producir la liberación de ácidos grasos libres masiva, digamos, producto de la falta de la acción de la insulina. En estos pacientes a nivel del hígado va a aumentar la captación de ácidos grasos libres, pero no solamente aumenta la captación de ácidos grasos libres, sino que se estimula la síntesis de ácidos grasos producto del sensor CHRBP. CHRBP, que es estimulado por la hiperglicemia, va a activar la lipogénesis, la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? Al haber más ácidos grasos por recaptación periférica y por síntesis, se va a estimular la síntesis de triglicéridos, cosa que también es estimulada por el sensor SRBP, ambos sensores activados en el hígado graso, favoreciendo la producción de VLDL con alto contenido de triglicéridos. Ya les aviso que el hígado graso es un marcador de mortalidad cardiovascular, porque en el fondo está reflejando la alteración metabólica que favorece en parte la generación de infarto agudo del miocardio. O sea, es un buen marcador de mortalidad cardiovascular. El exceso de triglicéridos va a implicar mayor síntesis de VLDL, que están cargadas de triglicéridos. Estas VLDL van a intercambiar triglicéridos mediante la enzima CETP, la transferasa de ésteres de colesterol, que intercambia con las LDL triglicéridos, le entrega triglicéridos a las LDL y las LDL le entregan ésteres de colesterol a las VLDL. Este intercambio resulta en que la LDL se modifique generando una partícula más pequeña, más densa, LDL pequeñas y densas, que se llaman LDL de fenotipo B. Ojo, no quiere decir que el paciente tenga más LDL, quiere decir que las LDL que tienen son más proteogénicas. ¿Por qué? Porque pasan más hacia el subendotelio y se quedan más ahí. Segundo, se va a producir el intercambio de ésteres de colesterol entre las HDL y las VLDL. Esto lleva a que las HDL reciban triglicéridos y le entreguen ésteres de colesterol a las VLDL. La consecuencia es que las HDL cargadas de triglicéridos son ahora blanco de una enzima que normalmente no actúa sobre las HDL, que es la lipasa hepática. Y la lipasa hepática degrada la HDL y lleva a una disminución del contenido de HDL, que normalmente va a estar sacando colesterol de la placa. O sea, va a aumentar la síntesis de placa, producto de los LDL de fenotipo B, y va a disminuir la degradación de la placa, la extracción de colesterol de la placa por disminución de las HDL. Esto es lo que se conoce normalmente como la dislipidemia aterogénica asociada a la diabetes mellitus. Interesantemente, la CETP es una enzima que solamente está presente en los humanos, no está presente en otros animales, y explica en gran proporción el riesgo cardiovascular asociado a diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico y también diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulina. Finalmente, esta LDL que sale hacia el espacio subendotelial se va a encontrar con un ambiente en que no va a tener la protección con los mecanismos antioxidantes del plasma y se va a oxidar. Sin embargo, acá nos vamos a encontrar con una LDL que, aparte de oxidarse, se va a glicosilar. Va a ser una LDL glicooxidada. El punto en que a mayor modificación tenga la LDL, menos afín va a ser a su receptor nativo, que es el receptor de LDL. El macrófago normalmente está captando LDL en el espacio subendotelial. Eso es un fenómeno fisiológico. Y lo que hace el macrófago es que capta las LDL, viene la HDL y extrae el colesterol del macrófago. Eso es lo que ocurre normalmente. En este caso, las LDL van a captar menos estas LDL glicoxidadas porque tienen menos afinidad por ellas, y el macrófago va a captar estas LDL glicoxidadas en mayor proporción por receptores Scavenger, que son de distintos tipos, pero el que está descrito es el CD14. El problema de que la captación por receptores Scavenger resulta en una modificación del comportamiento del macrófago, favoreciendo dos cosas. Uno, un macrófago proinflamatorio que empieza a producir mediadores inflamatorios,
por un lado, y segundo, por un macrófago que acumula LDL de manera inapropiada. Entonces, el macrófago capta mayor proporción de LDL modificada, de LDL glicoxidada, y eso lleva a la formación de las células espumosas que finalmente se mueren y forman la placa de ateroma. El proceso de formación de la placa y de la generación de este macrófago proinflamatorio, macrófago de fenotipo M1 proinflamatorio, lleva a que aumente la producción de mediadores inflamatorios, pero en baja concentración. Sin embargo, eso hace que el hígado empiece a aumentar la producción de las proteínas de fase aguda, entre ellas PCR, ¿ya? Pero en un rango que es menor a lo que normalmente vemos en una inflamación aguda. Entonces, normalmente el límite para detectar PCR era hasta 3 miligramos por litro. Entonces, después se pudo detectar que hay aumentos de los valores de PCR, pero por debajo de ese umbral, que es lo que se llama el umbral de bajo grado. Por eso se tuvo que generar una nueva técnica que se llama PCR ultrasensible, que permite detectar aumento de la PCR mayor a 1 miligramo por litro, pero menor a 3. Este aumento de PCR, que se llama PCR ultrasensible, es predictor de mortalidad, de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular. Es el mejor predictor que existe en medicina. Si uno quiere ver si un paciente tiene aumentado su riesgo cardiovascular, el valor que mejor le dice la respuesta a un tratamiento, cómo está evolucionando, es la PCR ultrasensible, el que nos habla con mayor probabilidad del riesgo que va a tener el paciente a hacer un infarto agudo del miocardio. Ahora, aparte de ser un marcador, la PCR ultrasensible además podría jugar un papel fisiopatológico, dado que aumenta la producción de factor tisular y eso aumenta el riesgo de trombosis de placa. Y obviamente la PCR ultrasensible, al estar asociada con mortalidad cardiovascular, requiere ser controlada de forma seriada en diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2 y pacientes con síndrome metabólico. Y dos palabras respecto al manejo de la macroangiopatía diabética. Obviamente las intervenciones del estilo de vida asociadas a la diabetes, ejercicio físico, disminución del peso, suspensión del tabaquismo, control glicémico. También hay que controlar la presión arterial de estos pacientes por el aumento del riesgo de hacer ateromatosis asociada a hipertensión. Y se ha visto que también tiene indicación de uso de estatinas. Pacientes entre 45 y 70 años, de acuerdo a ATP4, tendrían indicación de estatinas cuando tienen diabetes, ¿ya? Y indicación de aspirina de ácido acetilsalicílico en pacientes que tengan más de 10% de riesgo cardiovascular en los próximos 10 años. O sea, es un paciente en el cálculo de riesgo cardiovascular por fórmula de Framingham, si tiene más de 10%, tendría la indicación, aparte de la estatina, de usar aspirina, ¿ya? De usar, ácido acetilsalicílico. Y finalmente, recordar que existe una sinergia entre la micro y la macroangiopatía, por ejemplo, la enfermedad coronaria que ya vimos, que produce la neuropatía asociada a la macroangiopatía, produce un JAM asintomático y de mayor riesgo de hacer una menor FEBI post-infarto. Y aparte que se ha visto que estos pacientes hacen menor recuperación de la fracción de eyección post-infarto porque tienen una miocardiopatía con compromiso microvascular. Por eso el infarto agudo del miocardio de los diabéticos siempre tiene un peor pronóstico que la población general.